Bueno, la idea de la clase de hoy es como una especie de introducción a lo que es los centros de transformación, las subestaciones transformadoras en media tensión. Esta norma tiene aspectos generales de las subestaciones. Ya vamos a ver cómo está, cómo está dividida esta norma, qué temas toca, pero son aspectos generales. Y bueno, sirve esta norma como una introducción o un pantallazo general de lo que corresponde a centros de transformación. Y después de que terminen las clases de luminotecnia, vamos a seguir con aspectos más particulares, elementos propios o partes de las subestaciones o cálculos específicos para para el diseño en general de todos los componentes que forman parte de una subestación. Seguro va a haber una clase específica de celdas de media tensión, que es un componente importante de las subestaciones, así que la idea es seguir con temas específicos y muy probable que abarquemos también lo que es puesta a tierra, tanto en las propias subestaciones como en los tendidos de tanto aéreos como subterráneos. Eso como tema que abarque a estos elementos. Sí. Bueno, esta norma se la voy a compartir. También tenemos un documento de Google Docs que no se terminó de pasar, que el año pasado tratamos de hacerlo interactivo, cada alumno pasado su parte. Eh, pero bueno, no está terminado. En algún momento lo vamos a cerrar. Esta norma establece las condiciones mínimas que tiene que cumplir el diseño, el proyecto, ejecución y puesta en servicio de los centros de transformación de media baja, media media, maniobra de media tensión y o suministro en media tensión, para preservar la seguridad de las personas, bienes, animales y asegurar el funcionamiento de acuerdo con el fin previsto. Este último texto se repite en casi todas las normas, está tal cual para lo que han cursado el cuatrimestre pasado. Una de las preguntas del práctico tenía que ver con esto, para qué sirven, cuál es el objetivo de la norma, así que estamos alineados, tenemos los mismos objetivos. Dos aspectos clave: la seguridad y la funcionalidad del sistema. Abarca todos los centros de transformación, como alcance, abarca todos los centros de transformación, de maniobra y de suministro en media tensión, con tensión nominal máxima de hasta 36 kV, a construir a partir de la puesta en vigencia del presente documento normativo, bueno, o modificar sustancialmente, renovación total del equipamiento eléctrico en lo que resulte aplicable. O sea, para estaciones nuevas o renovaciones de componentes.
Como campo de aplicación, aplica a los centros de transformación, maniobra y suministro en media tensión pertenecientes a las redes de distribución pública de energía eléctrica, incluyendo a los de urbanizaciones cerradas. Los requisitos establecidos son considerados como presupuestos mínimos, debiendo considerarse lo establecido por organismos competentes que corresponden conforme al área en que se desarrollan las instalaciones. Un comentario con respecto a esto, bueno, habla de red de distribución pública de energía eléctrica, pero puede servir como base para alguna base de diseño para centros de transformación en, industria o lugares, digamos, donde no tienen lugares privados, donde no hay, no hay una red de distribución pública involucrada. Esto, como todas las normas que estuvimos viendo, hace referencia a otras normas, sobre todo para lo que es componentes. De estas normas vamos a mencionar, bueno, la más conocida es, por ejemplo, la de los transformadores de distribución. Esta norma establece los parámetros que deben cumplir en cuanto a pérdidas, dimensiones, todo en referencia a los transformadores que vemos y que se utilizan para distribución. También lo que son transformadores de potencia en seco, que puede ser transformador de potencia seco, que también se puede llegar a aplicar sobre todo en algún emprendimiento privado, edificio, supermercado. Se estila también este tipo de transformadores o algún centro de distribución en algún barrio. Bien. Otras normas importantes, las tensiones que manejamos, las tensiones estandarizadas de acuerdo a IEC, la coordinación del aislamiento y esta que estamos viendo acá, la 60364, la parte 4 y la parte 5 son las mismas partes de la EA, la 90364, parte 4, que es protección por seguridad, protección contra el shock eléctrico. Y la parte 5 es toda la selección de los componentes, cable. Acá están en la parte 5 están todas las tablas de corriente admisible, eh, todo lo que es diseño de bandeja, conductos, todos los materiales eléctricos están especificados de alguna manera en esta parte. Esta, la 60479, vimos en la nombramos rápidamente cuando vimos lo que es protecciones, digamos, protecciones por seguridad de las personas, después la del grado de protección, después la 60721 habla de condiciones ambientales. Esto se usa para corregir algunos parámetros en referencia a las condiciones del sitio, por ejemplo, altura, humedad, temperatura. Entonces se tiene en cuenta esta norma para ver cuáles son los coeficientes que aplica. Esta norma, la 60865, es
es una norma que define cómo se calcula, por ejemplo, todo lo que es cables y barras a los esfuerzos electrodinámicos. Son métodos de cálculo para poder determinar o poder elegir los soportes para lo que son cables, barras, siempre dimensionando los mismos para poder soportar los efectos de una corriente de cortocircuito. La 60909 ya la conocemos, que es la misma, la EA 90909, que es el cálculo de las corrientes de cortocircuito en sistemas de corriente alterna. Bien. Y estas que están acá, este conjunto de celdas, perdón, de normas, aplica a todo lo que es celdas de media tensión. Vamos a ver, como les comenté al principio, va a haber una clase con aspectos generales o elementos para la elección del correcto medio, digamos, o celda de media tensión, las características que debe cumplir de acuerdo a norma una celda de media tensión. El estándar 80 de la IEEE, seguro alguno lo habrá visto para lo que es diseño de puesta a tierra. Vamos a ver a nivel general, vamos a ver algunos aspectos de la puesta a tierra. No nos vamos a meter tanto en el diseño porque creo que eso lo ven en transmisión. Así que la idea es presentar o repasar algunos aspectos desde el punto de vista conceptual de cuáles son los objetivos que tiene el cálculo siguiendo esta norma. Todo lo que son las tensiones involucradas, tensión de paso, tensión de contacto, las corrientes, las diferentes corrientes, los elementos que intervienen en el diseño. Vamos a hacer un repaso general. Bien. Bueno, y acá son las mismas normas que hemos visto recién de IEC, pero traducidas y adaptadas a la Argentina, que son la EA 60909 y la 90364, que acá hace referencia a la parte 7, pero bueno, de la parte 7 vamos a tomar aspectos comunes con las partes 4 y 5, que son los referentes a la protección de las personas. La 95301 ya lo hemos visto, los 201 para exteriores, 201 y 301 son para líneas aéreas. Y bueno, esta norma no vamos a profundizar mucho, pero bueno, se refiere a lo que son ejecución de trabajos con tensión. Bien. Un centro de transformación o subestación de distribución es una instalación destinada a transformar la energía eléctrica en un valor de tensión de media tensión a otro valor de media o de baja o viceversa. Esta subestación incluye los transformadores, el equipamiento de maniobra y protección y la estructura que contiene o soporta el equipamiento. Entonces, esos son los componentes principales de una subestación: transformadores, maniobra y protección y estructura soporte.
El centro de suministro en media tensión es una instalación destinada a entregar energía eléctrica en media tensión desde la red de distribución pública a un usuario. Incluye el equipamiento de maniobra y protección y medición y la estructura que contiene o soporta el equipamiento. O sea, estamos hablando de suministro. Entonces, el límite, digamos, eh, de la distribución es el suministro e internamente puede llegar a tener una subdistribución en media tensión para poder atender los diferentes sectores eh, de una planta. Eso puede ser algún parque industrial o o una fábrica, por ejemplo, alguna cementera o en alguna industria. Voy a ver si puedo conseguirles algún ejemplo o algún eh, proyecto que me tocó participar. Eh, por ejemplo, voy a ver si le consigo fotos. Me tocó trabajar en una planta de procesamiento de semilla en Buenos Aires donde eh, tenían un suministro en media tensión y una distribución en media dentro de la planta. Era un predio muy grande y cada sala eléctrica tenía su propio transformador y desde ahí tenía un tablero de distribución en baja tensión a los diferentes sectores. La particularidad de la configuración de las salas eléctricas era que el transformador estaba en el techo de la sala. Eso voy a ver si le puedo conseguir alguna foto, pero es bastante curioso la forma en que esto no responde a ninguna norma como la que estamos viendo. Son más instalaciones ya del tipo industrial y no responde estrictamente a esta reglamentación. Seccionamiento es la apertura. Ahí estamos viendo algunos conceptos. El seccionamiento es la apertura o desconexión de una instalación o parte de ella o de un equipo respecto de todos los conductores no puestos a tierra, mediante la creación de intervalos, distancias de aislación o aislamiento conforme al nivel de tensión de la instalación, con la finalidad de separarla de forma segura de toda fuente de energía eléctrica. El seccionamiento aplica a todos los niveles de tensión como concepto. O sea, separar de forma segura y aislar de la fuente de energía eléctrica. No sé si ustedes ven no sé si la materia de higiene y seguridad lo ven, pero bueno, es muy importante el bloqueo de la fuente de energía eléctrica y algún procedimiento se habla de fuente de energía, pero en este caso es eléctrica, pero el bloqueo o el seccionamiento puede ser de cualquier fuente de energía, puede ser neumática, eh, puede ser hidráulica, eh, eh, o algún accionamiento mecánico. Entonces, en este caso estamos hablando de crear una distancia de aislamiento lo suficientemente grande como para asegurar digamos, que no haya, digamos, circulación de corriente o no haya digamos, una circulación de algún arco. La distancia de seccionamiento es una distancia de aislación entre contactos abiertos que cumple con las prescripciones de seguridad de los seccionadores.
La parte activa, parte en tensión, es el conductor o parte conductora destinada a estar bajo tensión en servicio normal, incluyendo el conductor de neutro, pero por convención no se incluyen los conductores PN, PEM o PEL. Esto está asociado a los regímenes de neutro que se tienen en la instalación. El PENSI está asociado al sistema TNC, pero el PEM y el PEL, ese ya le averiguo. Claro, es el conductor, el PEN es el conductor puesto a tierra. Quizás son otras, está hablando lo mismo, pero bueno, ya les averiguo. Pero el conductor PEN es el conductor puesto a tierra que combina la función de conductor de protección y conductor de neutro, que es el régimen de neutro que conocemos como TNC. Seguimos con la definición de instalaciones. Área cerrada de operación eléctrica es un local o emplazamiento para la explotación de instalaciones y equipos eléctricos eh, donde el acceso se supone restringido, perdón, solo a personas calificadas o instruidas desde el punto de vista eléctrico, o personal bajo la supervisión de personas calificadas o instruidas desde el punto de vista eléctrico, mediante, por ejemplo, la apertura de una puerta o el levantamiento de una barrera que requieren el uso de una llave, herramienta o dispositivo especial, y que esté claramente indicado por señales de advertencia apropiadas. Esto es importante, se está mencionando aspectos de la calificación de las personas. No sé si se acuerdan, si alguno se acuerda, eh, cómo podríamos llegar a calificar las personas y cuáles son las clasificaciones que vimos en instalaciones eléctricas 1. Eran las BA1, BA2, ¿verdad? Personas sin ningún tipo de Claro, conocimiento. BA1, BA2, la BA1 y BA2 son personas sin ningún tipo de instrucción en seguridad. Y las personas calificadas y BA3 eran niños. Eh, la- eh, no, perdón. Eh, BA1, BA2. Sí, Beatriz Aranillo, BA4 y Beatriz, así. Beatriz Niño, me estoy confundiendo con discapacidad. Sí, BA4 creo que Be- era. Sí, BA4 y Y 5 BA5 eran, sí. eran las calificadas. Exacto. BA4, BA4, digamos, podría, digamos, por sí, BA4 es una persona idónea desde el punto de vista de seguridad eléctrica, y BA5 podría, digamos, llevar, eh, llevar a cabo por sí solo la gestión, digamos, de la seguridad. O sea, BA5 aplica a lo que es ingenieros y personas más calificadas, pero de todas maneras esas dos certificaciones se pueden llegar a obtener mediante a través de la EA. Veamos, voy a ver el punto 7.7. A ver si está. No, hay un error ahí, perdón. Volvemos a lo mismo. Sí, no es el 7.7.
Bien. Barra de distribución en un centro o subestación es un conjunto de barras necesario para realizar la conexión entre varios circuitos. Básicamente podría aplicar esto para lo que es baja tensión. Las instalaciones de interior son instalaciones eléctricas situadas dentro de un edificio o local donde el equipo está protegido de las inclemencias del tiempo. Entonces ahí esto va a definir algunos aspectos desde el punto de vista de protección. Los grados de protección de los elementos van a ser diferentes de acuerdo a dónde están instalados. Las instalaciones de intemperie, de exterior, están situadas en el exterior, fuera de edificios locales y están expuestas a la inclemencia del tiempo. Instalaciones de intemperie, de exterior abiertas, son instalaciones donde el equipo no tiene protección completa contra el contacto directo, al menos IP3X, IPXXC por todos los lados, y está expuesto a las inclemencias del tiempo. Instalaciones bajo envolvente, en este caso, el equipo tiene protección completa contra contactos directos. Hay un envolvente, hay una barrera, y cuya envolvente protege contra la inclemencia del tiempo si se trata de instalaciones intemperie. Instalaciones de interior abiertas son las instalaciones de interior donde el equipo no tiene protección completa contra contactos directos, al menos IP3X. El IP3X sí es una protección contra contactos directos. Cada vez se ven menos, pero hay en algunas instalaciones viejas, no sé si alguno tuvo alguna oportunidad de verlo, me tocó cuando fui jurado cuando estuve en una presentación de una práctica supervisada, en un ingenio se veía un centro, una subestación donde todos los elementos estaban, no había un grado de protección, no había ningún envolvente, entonces estaba todo a la vista, y no hasta hace poco en algunas industrias se podían llegar a especificar algunos seccionadores fusibles o elementos de maniobra, barrera de por medio, sin ningún tipo de protección. Vamos a mencionar rápidamente los equipamientos que se pueden llegar a encontrar en una subestación, y como les decía, vamos a verlo en detalle en una clase particular. El seccionador es un aparato mecánico de conexión que asegura en la posición de abierto una distancia de aislación, separación o seccionamiento en concordancia con los requerimientos especificados. O sea, digamos, el nivel de tensión asociado a esta instalación. El seccionador es capaz de abrir o cerrar un circuito cuando la corriente interrumpida o establecida es de intensidad despreciable, o sea, en vacío, o cuando no se produce ningún cambio notable de la tensión en los bornes de cada uno de sus polos. También es capaz de soportar o transportar corriente en las condiciones normales del circuito, y es también capaz de transportar durante un tiempo especificado corrientes anormales del circuito, tales como las corrientes de cortocircuito. Es un elemento que, si bien
está diseñado para operar operar sin maniobrar sin carga, o sea, debe soportar, como dice este último párrafo, debe soportar la corriente permanente, pero también es capaz de soportar corrientes de cortocircuito, eh, eh, o sea, puede soportar algunos efectos electrodinámicos productos del cortocircuito. Pero bueno, se debe coordinar o proteger con algún elemento capaz de interrumpir esa corriente de cortocircuito. A propósito de eso, estamos viendo la definición del interruptor, que es un dispositivo de maniobra capaz de conectar, transportar e interrumpir las corrientes bajo condiciones normales de operación del circuito, pudiendo incluir condiciones de sobrecarga específicas y de transportar durante un tiempo especificado corrientes bajo condiciones anormales del circuito especificadas, tales como cortocircuito. Entonces, puede soportar sobrecargas especificadas durante un tiempo o alguna sobrecarga en un tiempo determinado o un cortocircuito ya en tiempos especificados. El seccionador bajo carga, interruptor seccionador, es un interruptor que en posición abierta satisface los requerimientos de aislamiento. Esto estamos viendo, tiene las mismas funciones de un seccionador, pero puede abrir bajo carga. Y tenemos la combinación de interruptor, seccionador y fusible, o seccionador bajo carga fusible, que es una combinación entre un interruptor o seccionador bajo carga, en este caso tripolar, con 3 fusibles provistos de percutor, de forma que la operación de cualquier percutor causa la apertura automática de los 3 polos del interruptor. Entonces estamos combinando las funciones de protección y de seccionamiento. El fusible interruptor es un interruptor en el que el contacto móvil está formado por un elemento recambiable o portafusible con su elemento recambiable. ¿Qué sería el percutor, ingeniero? El percutor es un elemento que se libera, digamos, cuando actúa el fusible, es un elemento que se libera y acciona un dispositivo mecánico para poder abrir el resto de los polos. Es Perfecto. como, O sea, se corta uno y eso actúa porque ahora todo. Claro. Tiene alguna especie de resorte. Sí. Perfecto. Bueno, sí, esto lo vamos a ver en detalle, pero el concepto es ese. Bien. Fusible seccionador autodesconectador es un seccionador en el que el contacto móvil está formado por un portafusible con su elemento fusible recambiable, concebido de forma que cuando el elemento fusible interrumpe la corriente, el portafusible automáticamente se desplaza a la posición de abierto, proporcionando seccionamiento. O sea, el seccionamiento no se hace, digamos, solamente con la distancia del fusible, sino también se produce una apertura y
se proporciona un seccionamiento visible, efectivo, con el seccionador. Estos no son tan comunes, pero vamos a ver, ya lo anoto como para verlo, para que los conozcan, porque no es tan común. En realidad sí se usa. Vamos a ver algunas especificaciones de DET donde sí tenemos protección. Protección con fusible se sigue usando para transformadores de distribución hasta 1250 kVA aproximadamente. Me ha tocado ver, no es tan común, pero bueno, me ha tocado ver transformadores de hasta 2 megas protegidos con seccionadores fusibles. Bien. Interruptor automático es un aparato o dispositivo mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corriente en las condiciones normales del circuito, así como de establecer y soportar durante tiempo determinado e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. Entonces cumple todas las funciones de forma automática sin ningún tipo de reposición o reposición de algún elemento. Bueno, esto que está acá ya es común, estos tres conceptos ya me imagino son familiares. Protección contra contactos directos. Veíamos la envolvente, la envolvente como protección contra contacto directo, es la envoltura que rodea las partes internas de un equipo para evitar el acceso a las partes vivas o peligrosas. Una barrera, parte que proporciona protección mecánica contra contacto directo en todas las direcciones de acceso habitual, y un obstáculo, un elemento que impide el contacto directo, fortuito o involuntario, pero que no impide el contacto directo por una acción deliberada. ¿Qué quiere decir? Que si, como bien indica el párrafo, es un obstáculo que uno de forma involuntaria impide que uno pueda tener contacto directo, pero si uno lo tiene al obstáculo, lo puede sortear fácilmente, digamos. O sea que uno deliberadamente puede acceder a la parte de contención a través digamos, sorteando ese obstáculo. La distancia mínima de aislación en el aire es la menor distancia de aislación en el aire entre las partes de tensión o entre estas y tierra. Distancia de aislación en el aire por barrera es la menor distancia admisible de aislación en el aire entre una barrera y las partes en tensión o aquellas partes que pudieran estar sometidas a una tensión de contacto peligrosa. Bueno, acá estamos viendo de alturas y distancia. Una altura mínima es la menor distancia admisible de aislación vertical en el aire entre superficies accesibles y partes en tensión sin protección contra el contacto directo o aquellas partes que pudieran estar sometidas a una tensión de contacto peligrosa. Estamos hablando de alturas o distancias, siempre hablando de contacto directo. Distancia mínima de trabajo o distancia de seguridad es la distancia mínima en el aire para trabajar
que para trabajar debe mantenerse entre cualquier parte del cuerpo o cualquiera de las herramientas conductoras que se manipulen directamente y cualquier parte a distinto potencial en la situación más desfavorable que pueda producirse. Bueno, acá ya se menciona la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Esto es muy importante, que cualquier posición practicable de trabajo respete, digamos, estas distancias mínimas. Distancia de seguridad en aire por frontera es menor distancia admisible de delación en el aire entre un cercado exterior y las partes en tensión o aquellas partes que pudieran estar sometidas a una tensión de contacto peligroso. Bueno, pasamos esto del fuego. Hay algunos aspectos, hay algunos típicos, hay algunas subestaciones donde tienen una especie de fosa o canal con una rejilla y gravilla para poder, digamos, recibir el aceite y hace la especie, digamos, también puede llegar a extinguir, digamos, la llama. Son algunos típicos. Voy a ver si le puedo conseguir alguna foto, pero básicamente es lo que les comento. El lugar donde está el transformador tiene un canal o batea para poder contener, en el caso de alguna pérdida, contener el volumen de aceite del transformador. Y por encima de esa batea hay una rejilla con la gravilla que hace de retardante del fuego o extintor del fuego también. Bueno. Puesta a tierra, estos son los componentes principales de una puesta a tierra que aplican también para una instalación. El electrodo de puesta a tierra es el conductor que está en contacto con la tierra, que puede estar incorporado en un medio conductor particular, por ejemplo, hormigón o coque. El coque en realidad es yo lo tenía asociado, por lo menos el coque lo tenía asociado a combustible. Eso me llama la atención. Claro, Pero, con carbón es el sí, por eso. para fundir Carbón para fundir acero, que sería Claro, un poco. pero digamos, ¿por qué está? Me imagino que tendrá algo que ver con algún aditivo para poder mejorar la resistividad del terreno. Pero bueno, sí es como ustedes comentan. A ver. No. Sí. Bien. Puede estar embebido en hormigón. Se usa mucho. Bueno, en realidad lo exige el reglamento, poner a tierra todas las armaduras. No sé si lo han visto en transmisión, el electrodo UFER puede llegar a inclusive hasta mejorar la resistencia de puesta a tierra. A ver, si encuentro. Sí, el coque se usa para mejorar la resistividad del terreno.
coria, algún polvo metálico. Conductor de puesta a tierra es el conductor que proporciona un camino conductor o parte de un camino conductor entre un punto dado de una red, de una instalación o de un componente eléctrico y un electrodo o toma de tierra. Y el sistema de puesta a tierra es el sistema localmente limitado de electrodos de tierra conectados conductivamente o de parte de metal de igual eficacia. Por ejemplo, pie de torre, blindaje envolvente de cables metálicas, de conductores de tierra y de conductores equipotenciales. Estamos hablando de, por un lado, electrodos de puesta a tierra, conductores de puesta a tierra, y también pueden estar involucradas, pueden estar involucrados todos los conductores que logran la equipotencialidad entre las diferentes masas, ya sea las eléctricas como las extrañas que vimos también en instalación. Cable con efecto de electrodo de tierra es un cable cuya envolvente, pantalla o blindaje tiene el mismo efecto que un electrodo de tierra de jabalinas. Bien. Pero bueno, el sentido común me dice que no. ¿Por qué debería tener el mismo efecto? Habría que ver si tiene contacto con la Tierra. Déjeme que averigüe esto. Resistencia de tierra de un electrodo o de grupos de electrodos que constituyen el sistema de puesta a tierra es la resistencia que hay entre electrodo o grupo de electrodo y una tierra de referencia. Para esto, bueno, no sé si habrán visto no sé si en mediciones ya o en qué materia si alguna vez han medido la resistencia puesta a tierra. En mediciones 2, Mediciones 2. Bien. ¿Qué método usan? El de los... explican varios métodos, pero el que hemos hecho en la práctica Sí, era el método de las picas, no me puedo acordar el nombre, perdón, con fuente de tensión. Pero nos explicaban también con la medición utilizando instrumentos especiales. O sea, utilizaban el método de las 3 picas. bien. Con fuente de tensión, claro. El Inyectaban 62% el método del 62%. Exactamente. Sí, bien, bien. Bueno. La impedancia de tierra de un sistema de puesta a tierra, ZE, es la impedancia entre el sistema de puesta a tierra y la tierra de referencia. Acá se tienen, cuando ya se habla de impedancia, se tienen en cuenta otros aspectos. En este caso, esta impedancia ZE está determinada por los electrodos de tierra directamente conectados, los conductores de tierra de líneas aéreas, por cables con efecto de electrodo de tierra conectados y otros sistemas de puesta a tierra conectados conductivamente al sistema de puesta a tierra o tierra principal mediante las envolventes conductoras de los cables, blindaje, conductores PEN o en cualquier otra forma. Conceptualmente, el ZE tiene en cuenta todos estos componentes, o sea que la puesta a tierra, el retorno de la corriente a través de tierra no se hace de forma limpia, digamos, directa entre el conductor
un conductor, o sea, tengo la masa del equipo eléctrico, un conductor conectado a esa masa y el electrodo. Puede darse el caso de que entre esa masa y la Tierra intervengan otros componentes como los que están mencionados en este punto. Entonces ahí se habla de una impedancia. Entonces son aspectos a tener en cuenta. Es la forma, es una forma, digamos, tiene mucho que ver con los medios involucrados en el retorno de la corriente por tierra y, bueno, corresponde a estos elementos. Cuando veamos puesta a tierra vamos a ver más en detalle este punto, pero bueno, la idea de esta clase es ver a nivel conceptual los diferentes aspectos en este caso, de lo que es puesta a tierra. Puesta a tierra de protección y puesta a tierra de servicio funcional, esto, bueno, ya sabemos cuál es, ya sabemos de qué estamos hablando. Sistema con puesta a tierra neutro rígida es digamos, lo que normalmente se especifica, a menos que sea poco no sea practicable una baja impedancia, por ejemplo, algún lugar donde el terreno tiene una resistividad alta, entonces lograr un sistema de puesta a tierra de neutro rígido es casi impracticable, entonces se tiene que recurrir a otro sistema de neutro. Entonces, el sistema con puesta a tierra de neutro rígida es un sistema en el que al menos un neutro de un transformador o de un transformador de puesta a tierra o de un generador está puesto a tierra directamente de forma rígida o mediante una impedancia diseñada de tal manera que, debido a un defecto a tierra en cualquier emplazamiento, la corriente de efecto lleva una desconexión automática fiable a causa de su magnitud. Entonces, estamos viendo que puede ser un neutro a tierra o un transformador para poner a tierra un sistema, o de un generador, un generador de puesta a tierra, y de esos tres tienen que estar o rígidamente, o sea, digamos, directamente una impedancia muy baja, o una impedancia de un valor determinado suficiente para que la corriente sea suficientemente grande como para poder producir la desconexión automática. Volvemos al concepto de la desconexión automática, en este caso para lo que es media tensión, pero el concepto es el mismo que aplicamos para lo que es instalación eléctrica 1, perdón. El sistema con neutro aislado es un sistema en el cual los neutros de los transformadores y de los generadores no están conectados voluntariamente a tierra, a excepción de las conexiones de alta impedancia con finalidades de señalización, medida o protección. El sistema con puesta a tierra resonante es un sistema que al menos un neutro de transformador o de un transformador de puesta a tierra está puesto a tierra mediante una bobina de extinción de arco y la inductancia combinada de todas las bobinas de extinción de arco, y está sintonizada con la capacidad tierra del sistema para la frecuencia de operación. No vamos a entrar en detalle con este sistema. Tengo, digamos, pensado en la clase de puesta a tierra hablar sobre este sistema, pero ténganlo ahora como
una aplicación práctica tiene su razón de ser para poner, es una forma de poner a tierra el neutro, teniendo en cuenta la capacidad tierra del sistema, siempre para la frecuencia de operación. Estamos hablando de en condiciones normales. Bueno, acá déjenme que busque una figura en particular para que veamos estos conceptos. Dije, ¿usted está ahí? ¿Debería? Sí. Ah. Ya estoy. Perdón. Sí, ya un segundito, estaba buscando una figura. Bueno. Estoy. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a ver estos conceptos. Tensión de contacto, tensión de contacto presunta, tensión de paso. Veamos. Tensión de contacto efectiva es la tensión entre partes conductoras cuando son tocadas simultáneamente por una persona o un animal. Es tensión entre partes conductoras. El valor de la tensión de contacto efectiva puede ser influenciado por la impedancia de la persona o animal en contacto. Se refiere al contacto entre el piso y masas ubicadas al alcance, asumiendo que la corriente fluye desde la mano o los pies o el contacto entre masas simultáneamente accesibles. Entonces, veamos, tensión de contacto.
Entonces, acá estamos repitiendo lo mismo. Es a ver, un segundo. Un segundito, ya estoy con usted. Bien. Bueno, tensión de contacto presunta es la tensión entre partes conductoras simultáneamente accesibles por una persona o animal cuando las mismas no son tocadas. Esta es tensión de contacto presunta. ¿Cuál es la diferencia? Con la contacto efectiva es cuando son tocadas simultáneamente por una persona u otro animal. Esa después vamos a tratar de ver la diferencia cuando veamos puesta a tierra. Esto lo que estamos viendo. Situaciones, contacto entre el piso y la masa eléctrica al alcance, trayectoria de manos a pies, de acuerdo a estas normas. Y también se puede dar contacto entre masas simultáneamente accesibles, trayectoria de mano a mano. Tensión de contacto, bueno, esto no, esto ya es un poco más específico, aunque sí, acá había una figura. Ahí está. Estos son los valores de tensión de paso, que no hemos visto todavía. Pero, entonces, tensión de contacto efectiva, tensión de contacto presunta, tensión de paso es la diferencia de potencial entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra que se encuentra a una distancia de 1 metro entre sí, la cual es considerada como la longitud de paso de una persona. A los efectos de verificar las condiciones de seguridad, la tensión de paso se valora en la dirección del máximo gradiente de potencial. Entonces, estos conceptos, estas definiciones, las damos ahora de forma general y vamos a ver algunos aspectos. Ya cuando veamos lo que es puesta a tierra, vamos a ver, evaluar cuáles son los valores. Me imagino que también creo que en transmisión también lo ven en detalle. Bien. Sistema de puesta a tierra global es un sistema de puesta a tierra equivalente creado por la interconexión de los sistemas locales de puesta a tierra que asegura, por la proximidad de los sistemas de puesta a tierra, que no hay tensiones de contacto peligrosas. Tales sistemas permiten la división de corriente de efecto a tierra de forma que resulta en una reducción de la subida de potencial de tierra en el sistema local de puesta a tierra. De tal manera, podría decirse que forma una superficie cuasi equipotencial. Básicamente son medios que hacen que no se, digamos, ante un defecto a tierra, el potencial, digamos, no sea peligroso. Entonces también vamos a ver algunos ejemplos. Bien.
Y estos aspectos, estos conceptos que estamos viendo acá, se explica mejor con la figura. Hablamos de corriente de efecto a tierra, corriente que circula del circuito principal a tierra o las partes puestas a tierra en el lugar del efecto. Corriente a tierra, IE, es corriente que circula a través de la impedancia a tierra. Y la elevación de potencial UE es la tensión entre el sistema puesta a tierra y la tierra de referencia. Y estamos hablando del producto entre la corriente que pasa a través de la impedancia y la propia impedancia. La impedancia ZE que veíamos que tiene en cuenta todos los componentes de los cuales, digamos, por los cuales circula la corriente de falla. El factor de reducción de una línea trifásica es la relación entre la corriente a tierra y la suma de las corrientes de secuencia cero homopolares en los conductores de fase del circuito principal en un punto distante del lugar de cortocircuito y del sistema de puesta a tierra de una instalación. O sea, el factor de reducción es básicamente la relación que hay entre la corriente que circula, digamos, efectivamente por tierra y la que no, digamos, o que circula por otros medios. Es un factor que influye en todo lo que es el cálculo de las tensiones de paso y contacto. Y acá se puede ilustrar básicamente esto lo podemos ver ahí estamos viendo veamos, vemos la corriente de falla, veíamos, en la que circula del circuito principal a tierra o las partes puestas a tierra en el lugar del efecto. Esa es la corriente de falla. Tenemos la corriente IE que circula a través de todas estas impedancias y la UE. Y el factor de reducción tenía en cuenta la relación, digamos, entre las componentes homopolares y la corriente de falla. Bueno, lo que sigue lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo después. Estamos hablando de esquema de conexión de neutro. Bueno, las clases líneas ya lo hemos visto. Tensiones nominales, estos son aspectos ya muy general. Los niveles de aislamiento también lo vamos a ver en la parte de celdas. Vamos a ver estos valores de tensión asociados a los interruptores. Esto también, lo que es corriente, todo lo que es corriente lo vamos a ver ya aplicado a interruptores. Las condiciones climáticas, vamos a ver alguno en particular, también se ve en la parte de interruptores. Este aspecto en particular, las instalaciones en altitudes elevadas, hay todas las distancias se deben incrementar un determinado factor de acuerdo a la altura, igual que la corriente admisible.
para instalaciones ubicadas por encima de los 1000 metros, entonces tenemos desclasificación o derrateo, por ejemplo, para los corrientes admisibles, conductores en aire se reduce un 0,2% por cada 100 metros por encima de los 1000 metros. O sea, si tengo 3000, creo que ya hicimos esta cuenta para lo que es línea, pero bueno, tengo 3800, tengo una diferencia de 2800, entonces tengo 28 veces por 0,2 sería la reducción en la corriente admisible en el caso de estar a ese nivel. Y lo mismo pasa con la distancia de aislamiento en aire, que son las distancias mínimas se deben incrementar en un determinado factor cada 100 metros por encima de los 1000 metros. Y lo mismo con las tensiones soportadas. Hay una forma, esta en realidad la 62271 define el factor de derrateo para las tensiones soportadas. Es un factor que, bueno, tiene que aplicarse a la tensión soportada, ya sea para frecuencia industrial y el impulso, y que me define, digamos, cuál es la nueva tensión que debe soportar el equipamiento. Ahí está, no era el capacidad de personas, no era 7,7, era 6,7. Entonces, BA4 y BA5, la diferencia, una dice personas instruidas y la otra dice personas calificadas. La instruida es personal de operación y mantenimiento instruido para ejecutar estas tareas en instalaciones a este nivel de tensión, y el BA5 son personas ya calificadas en tema eléctrico, ya sea ingeniero o técnico en la especialidad. Bueno. Bueno, estos ya son aspectos ya de diseño y proyecto. Bien, bueno, esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase y con ejemplos. Vamos a ver algunas aplicaciones, voy a tratar de conseguir, tengo las cámaras las cámaras, los típicos, las normas para las cámaras de EDET. Voy a ver si puedo conseguir más típicos a nivel o algún ejemplo para que ustedes puedan ver y podamos aplicar todo lo que hemos visto ahora. Así que bueno, esto sería todo por esta clase. Como les dije, es algo a nivel conceptual general. Y la idea es, después de que veamos todo lo que es clases después que veamos todo lo que es luminotecnia, ver algunos aspectos particulares. Seguro, una clase de interruptores y también ver puesta a tierra a nivel conceptual. No nos vamos a meter tanto en el diseño, pero vamos a ver algunos aspectos prácticos con respecto al propio diseño de la puesta a tierra de una subestación y aspectos con respecto a los esquemas de conexión de neutros para la línea de distribución. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta? No, ingeniero, todo claro. Bueno, como les dije, vamos a tratar de conseguir ejemplos, ver algunas cuestiones prácticas de aplicación de las subestaciones, como para que resulte un poco más ameno. Así que bueno, si no hay alguna otra duda
hago consulta, ya directamente lo espero el lunes para los que puedan. De todas maneras, la clase va a estar grabada. Lunes 18, ingeniero. Sí, no sé si ustedes tienen, ¿quiénes tienen centrales? Son varios los que tienen. No, yo, pero pido permiso de última, no hay problema. Sí, Yo sí, tengo- les pediría, digamos, o si tienen, si pueden directamente salir un rato antes o cualquier cosa, por lo menos esta primera clase, o si no, voy a tratar de comunicarme, pero bueno, no podía ponerlo a las 6:30, me habían, digamos, hemos llegado a un punto intermedio en lo que es el horario, así que bueno, les pediría que un poco de puntualidad. Sí, ingeniero, no hay problema con eso. Bueno, Lo bueno, muteamos al chino. Nos venimos a clase acá. sí.